Bienvenidos al misterio de Freezer. Hoy os traemos el caso de incesto de Selfie, un empresario que sin ser detectado durante 25 años cometió repetidas violaciones y no a mujeres desconocidas, sino a sus dos hijas. Este maldito monstruo engendró 7 hijos supervivientes con ella. Este monstruo recibió 25 cadenas perpetuas, pero mínimo debe cumplir 14 años y medio de prisión. Su sentencia original era de cadena perpetua, con un periodo mínimo de 19 años y 6 meses, pero esta fue anulada en apelación por haber sido excesiva. Después de esto, un caso de incesto similar en Windom, en 2003 se establecieron investigaciones independientes para examinar la forma en la que las autoridades locales, médicos y agencias infantiles se ocuparan del caso. El ahora acusado fue referido como el Flip británico, The Gaffer, un hombre que él mismo llamó Señor X, debido a una orden judicial para proteger a su hija y sus 7 hijos sobrevivientes. Su nombre no se ha desvelado formalmente, se divulgó suficiente información para que los lugareños conocieran su identidad, y se compartió en el mundo a través de foros para sobrevivientes de abuso sexual infantil. Apoyos de salud mental, a menudo superpuesto para el TEPS, y activistas vigilantes contra la pedofilia. A diferencia de casos anteriores, no fue necesaria la divulgación de antecedentes policiales o archivos de protección de menores por parte de profesionales corruptos que habían trabajado en el caso del que fuera expuesto a pesar de las medidas cautelares. Fue responsable de provocar muchos embarazos con sus 2 hijas. Desde el principio de la década de 1980 hasta su arresto en 2008, se establecieron paralelos entre él y el autor de un caso de incesto austriaco, que había salido a la luz unos meses antes. El hombre continuó con el abuso, reubicando con frecuencia a su familia para mantenerlos aislados, manteniéndolos fuera de la escuela cuando tenían heridas visibles, y amenazándolos con violencia. La madre de las niñas se había marchado debido a la violencia que sufrió. El abuso sexual comenzó cuando las niñas tenían 8 y 10 años. El perpetrador las llamaba por su nombre en medio de las noches, incluso untaba sangre falsa en sus puertas mientras dormían. Usó un comportamiento amenazante para hacer cumplir el abuso, que incluía golpear a las víctimas y empujar sus cabezas sobre el fuego de gas para que se quemaran si se alejaban. Amenazó con matarlas a ella y a sus hijos si le contaban a alguien sobre el abuso. Todos los niños dijeron que él dominaba a la familia. Para empezar, los ataques ocurrían todos los días, luego con más frecuencia, cada 2 o 3 días con una hija, cuando la otra cuidaba a los niños, mientras que la otra era violada. Continuó violándolas mientras estaba embarazada. Sus 2 hijas tuvieron 19 embarazos entre ellas, incluidos 5 abortos espontáneos, 5 abortos y 2 niños, que murieron después del nacimiento. 7 de sus hijos sobrevivieron. Se dijo que se había compadecido con el daño que estaba infligiendo y con la paternidad de sus hijos. A pesar de los embarazos difíciles y las muertes, si tomaban píldoras anticonceptivas le decía que dejara de tomarlas, y ellas sentían que debían de obedecer. Las relaciones de las mujeres con sus actuales parejas le dieron el valor de presentarse. Aunque el hombre al principio negó los delitos, las pruebas de ADN confirmaron que él era el padre de los hijos de las mujeres. Las mujeres dijeron que si bien su encarcelamiento les dio el conocimiento de que no podría tocarlas físicamente, el sufrimiento que les causó continuaría por muchos años, y ahora tenían que concentrarse en reconstruir sus vidas. Gordon Brown, el primer ministro en ese momento, respondió a las preocupaciones de los parlamentarios de Selfie, incluidos Nick Clegg, líder de los demócratas liberales, y David Buchanan, diciendo que estaba indignado por el abuso increíble cometido, y cualquier cambio en él sería el sistema que se necesitaría. El caso no había sido detectado por la Agencia de Servicios Sociales. La escuela y los hospitales, a pesar de los numerosos embarazos y a pesar de que las niñas en ocasiones tenían heridas inexplicables, las escuelas atribuyen las lesiones faciales de las niñas a la intimidación.
Las víctimas habían ocultado a los hospitales que los niños habían sido engendrados por su propio padre. El hombre se había enfrentado previamente a denuncias de violación incestuosa de sus hijas, en una denuncia policial presentada por su hermano, pero la policía no tomó ninguna medida, ya que consideraron que las palabras del hermano eran una prueba de oídas, que no valían en la corte, y porque las chicas no dijeron nada debido a la intimidación. Los familiares informaron de su preocupación a las autoridades durante más de 2 décadas, pero no se hizo nada. Los trabajadores sociales dijeron que debido a que se mudaban con tanta frecuencia, las niñas tenían poca oportunidad de establecer relaciones cercanas con maestros u otros profesionales o personas. Esto reducía de que se revelara el incesto. En 2008, el médico de familia que no reconoció ni informó el abuso fue suspendido del Consejo Médico General. En resumen, el juez manifestó que aunque la frase de uso en exceso era difícil de imaginar un caso peor, no había visto un caso similar en sus 40 años de práctica del derecho, sin que se tomaran medidas a pesar de los signos evidentes de la sospecha de la agencia, y es por eso que iba a una revisión del caso grave, independientemente sobre las fallas de las autoridades locales y la policía a cargo del profesor Pat Cantridge. Se dijo que los médicos no habían culminado las directrices profesionales al no informar a las autoridades y el manejo del caso, junto con la falta de intercambio de información entre las instituciones, e infringió las recomendaciones tras la revisión de otros casos de incesto prolongado. El médico de familia que no reconoció los signos ya había sido suspendido por la GMC 4 años antes debido a que estaba por debajo del estándar mínima, en la medida en la que exponía a los pacientes a riesgo. El caso coincidió con varios casos en el Reino Unido, que descartaron posibles problemas con la eficacia de los servicios de protección infantil. El primer ministro declaró que todo el país estaba consternado por el crimen y las muchas posibilidades de que el abuso que continuó durante 28 años se detuviera. La cuñada dijo que el padre estaba motivado en parte por querer quedarse con el dinero que le había pagado el Estado en concepto de manutención de los numerosos hijos. Se dijo que hubo 150 oportunidades para que las autoridades se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Durante varios meses, las mujeres intentaron pagarle al padre 100 libras al mes para que dejara de violarla. Le dieron whisky esperando a que su bebida lo condujeran a la muerte. Habían llamado a Children's Line, pero la organización no podía garantizar que no les quitaran a sus hijos, lo que el padre le había dicho que sucedería, por lo que terminaron la llamada. Y hasta aquí el caso del incesto de Selfie. Si el vídeo te gustó, le agradecería que se suscribiera, lo compartiera y le dieran un like para más vídeos. Muchas gracias.